Dios te bendiga, soy el pastor Nando Steidel y te doy la bienvenida a otro episodio más de A la Mesa. Hoy estaremos estudiando los Salmos. Dios te bendiga, aquí tu amigo el pastor Nando Steidel junto a pastor Juan Luis, hoy está con nosotros nuevamente, y Jessica, mi esposita amada. Dios te bendiga, Nando. Qué privilegio poder estar aquí hoy. Y yo feliz de estar aquí y que me haya invitado para los Salmos. Mira, es que estudiar los Salmos realmente es un desafío precioso a la vez, ¿verdad? Es un desafío porque durante todos estos episodios que hemos estado trabajando a la mesa, ya nos movemos a los episodios, ya vamos por más de 54 episodios. Wow. Estuvimos viendo Job. Qué hermosa experiencia compartir todos juntos el libro de Job. Pero los Salmos tienen un fuego diferente, unos procesos diferentes, unas historias diferentes, pero muy complementarias con lo que hacemos aquí en la mesa, que es mirar la Biblia como una sola historia. Jessica, ¿por qué para ti los salmos son importantes dentro de tu práctica regular de estar en la presencia del Señor? Me encantan los salmos porque apuntan a Cristo en muchos sentidos. La gente quizás no ha visto todas las veces que Jesús mismo menciona y hace hincapié en los salmos y cómo hablaban de él. Sé que toda la escritura es inspirada por el Señor, ¿verdad? Y nos deja saber que Él es nuestro Señor, el Redentor, a quien esperábamos. Pero en los salmos no solamente agradecemos, no solamente cantamos de Él, no solamente vemos la historia del pueblo y recordamos todas las cosas que el Señor ha hecho poderosas, sino que también podemos expresar nuestras emociones, podemos expresar todo lo que hay, todos esos sentires que a veces no sabemos cómo dirigirnos al Señor. Y en los salmos los hombres muestran cómo acercarse al Señor con nuestras dudas, con nuestras preguntas, y cómo en medio de ellos vuelve otra vez la palabra de quién es el Señor. Amén. De cómo se muestra en nuestra vida. Así que hay demasiadas cosas ricas en los salmos. ¿Y tú, Juan? Bueno, yo diría que yo he tenido diferentes fases en mi vida en las que me he enamorado del libro de los Salmos. Empezando por mi niñez, yo crecí en un hogar donde la palabra se enseñaba con mucha frecuencia y el libro de los Salmos fue el primer libro que se utilizó en mi casa para que yo aprendiera algo de la palabra. Especialmente el Salmo 1 y otros salmos que definitivamente como niño aprenderlos significaba un logro por ahí, ¿verdad? Empezando por ahí. Y entonces a través de los años y uno va madurando y se da cuenta que los salmos dicen mucho más que lo que uno pensaba. Así que esa fase de ir enamorándome de los salmos ha tomado toda mi vida. Y creo que ahora a mis 41, bueno, mis 41 pronto, ya me adelanté. Sigue siendo bien vigente el que los salmos tienen mucho que decirme, no solamente para yo deleitarme o cantar o orar, sino también para recordar otros lugares de la palabra que están ahí expresados o como entre líneas puedo conectar con ellos. Y la realidad de los salmos es que cuando vemos la poesía que envuelven, y como muy bien tú dices, el proceso de cantar los salmos o de orar los salmos, nos lleva a esa intimidad con el Señor. Y hay algo que a mí, lo más que me fascina a mí de los salmos es la cantidad de teología que tienen los salmos para afinar nuestra vida en diferentes etapas, porque vemos que a mí me fascina de los salmos que los salmos son auténticos, o sea, que muestran la realidad tal cual se está viviendo o lo está viviendo quien lo escribe, y cómo resuelve el ver a Dios en medio de sus circunstancias, ya sea un momento de alegría que hay que celebrar, un momento que hay que adorar, o un momento donde hay quebranto, donde hay adversidad, donde hay lamento. Sí. Y hace todo eso con musicalidad. Claro. Hace todo eso con intervenciones que son rítmicas, hace todo eso con instrucciones que nos llevan a ser parte de un coro o de una congregación. Y por eso yo creo que a través de la historia de la iglesia,
todo creyente que quiere profundizar en su relación con el Señor se encuentra con los salmos y se refresca su alma. Claro. Yo creo que es importante para nosotros hoy día que no olvidemos que Dios es el que creó la música. Dios es el que creó esas cosas que tanto nos deleitan y nos hacen sentir alegres. Y definitivamente en los salmos encontramos esa evidencia de que Dios utiliza el alma del ser humano inspirada para poder expresar cosas profundas. Y que Dios nos hizo seres musicales y armoniosos y que la escritura contenga estos salmos nos ayuda al proceso de memorización. Entonces, el pueblo de Israel utilizaba mucho este concepto de memorizar y de memorizar los salmos como parte regular de sus devociones y de su tiempo con el Señor. No solamente los memorizaba, es que era casi como decir para nosotros un acróstico. Muchas veces eran palabras que venían del mismo lugar y entonces para ellos era fácil memorizarlas. Sí, que al hacer la traducción al español, pues quizás perdemos un poco claro. que hay unas letras que están puestas de una manera Un para que la orden memoria sea específico. más específica. Claro, claro. Y que suene de una manera, ¿verdad? Diferente. Pero aún así, ¿cuántos cánticos no hemos memorizado, ¿verdad? Y cantado, y esa palabra se ha quedado en nosotros por años. ¿Sabes? Yo desde pequeñita, como dice Juan Luis, cuántos cánticos, ¿verdad? Del Salmo, hasta del Salmo 119, que es el más largo. Y qué maravilloso poderlos cantar, el Salmo 91, o sea, de tantos salmos que el Salmo 23, el 34, ¿cuántos salmos hemos podido ponerle cántico, memorizarlos y en los momentos de dificultad recordar la realidad de cómo Dios está presente en medio de ellos? Y en términos de entonces adentrarnos al contexto, es obvio que nosotros aquí a la mesa no vamos a poder discutir los 150 salmos. Tristemente. No, Es el libro más largo de la Escritura. El libro más largo de la Escritura. Pero lo que sí nos interesa es poder entender y retarles. Quizás el desafío sería muy bueno que ustedes pudieran leer cada salmo y estudiar cada salmo en el contexto. Porque primero, el libro más largo de la Escritura, 150 capítulos, fue escrito por diferentes autores, tiene una poesía hebrea que es diferente a la poesía moderna. Entonces, utiliza recursos literarios como el paralelismo, la repetición de sílabas, de sonidos similares, utiliza las letras del alfabeto, ¿verdad? Cuando a veces hablamos de alfa y omega, ¿verdad? Pues son, ¿verdad? El principio y fin, pues utiliza mucho procesos como este. Y podemos ver que hay, más o menos pudiéramos esbozar 7 tipos diferentes de salmos, Juan. Sí. Y esto es importante que todos lo entendamos porque cuando hablamos de leer los salmos más allá de una lectura devocional, estas herramientas nos van a ayudar mucho a precisamente profundizar y tener una reflexión que nos permita agarrar toda la verdad que está en los salmos. Porque definitivamente algo que mencionabas ahorita sobre la musicalidad de los salmos es que a través de la facilidad del alma humana moverse hacia esa musicalidad, se pueden compartir unas ideas profundas. Hay una síntesis teológica que sucede en los salmos que no hay otro libro igual en ese sentido. Inclusive que hacen a veces referencias a momentos históricos que ocurrieron con el pueblo de Israel o circunstancias que ocurrieron con el rey David. Hay veces que se piensa que todos los salmos los escribió David, pero no es así. No es así. O sea, tiene salmos que escribió, por ejemplo, Moisés o los hijos de Coré. Hay contextos, hay etapas, hay momentos. Tienes autores del Nuevo Testamento citando a los salmos y como muy bien decía Jessica, tiene a Jesús mismo citando salmos. Claro. Así que hay un contenido muy, muy rico que necesitaríamos mirar. Hay 7 tipos de salmos. ¿Cómo podemos arrancar con esto aquí? ¿Cuáles serían los primeros, Jessica? Están los salmos de lamento. Y este grupo está compuesto por salmos que expresan una profunda confianza en el Señor y nos ayudan a expresar nuestras luchas. Que muchos salmos de lamento en mis tiempos de adversidad y de dificultad pude ir sobre ellos y ver, ¿verdad?, esa riqueza de que no era que ellos estaban ausentes
de la profunda confianza en el Señor, todo lo contrario. Pero sí podían expresar sus luchas. Y a veces nosotros como creyentes pensamos que no podemos ir donde el Señor y expresarle nuestras luchas. Y es todo lo contrario. Nuestro Dios es un Dios que nos escucha, que sabe lo que estamos atravesando. Él es ese que está allí en el trono y que dice la palabra que estuvo entre nosotros, atravesó el dolor y el quebranto que nosotros experimentamos sin pecado. Y hoy puede estar a la diestra de Dios, ¿verdad? Siendo nuestro abogado, siendo nuestro defensor, aquel que nos escucha. Así que necesitamos expresar nuestras luchas, nuestros sufrimientos, nuestros fracasos. ¿Cuántas veces nos sentimos que fracasamos en medio de los procesos? Y eso lo expresan los salmos de lamento. Son tales como el 42. El 42, que es el que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por mí, por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Aleluya. En tierra árida y seca, donde no hay agua, ¿verdad? O el Salmo 71, cuando dice, en ti, yo confío en ti, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, sálvame, sé una roca de refugio a donde yo pueda recurrir regularmente. A esa roca, llévame a esa roca, rápido nos muestra a Cristo, nos lleva a Cristo, esa roca que es más alta que yo. ¿Sabes? Yo tengo una limitación, pero tú no, Señor. Entonces, hay salmos de lamento que son colectivos. Por ejemplo, el 12, el 44, el 94. Y este es el grupo más grande de salmos. Y esto es importante, que todos los que escuchan a la mesa y todos los que son fanáticos de los salmos lo mediten. El libro más largo de la Biblia tiene un contenido más grande de canciones que son oraciones de súplica. Dios conoce. Y al mismo tiempo Dios nos invita a que nosotros expresemos esos lamentos y lo hagamos frente a su presencia. Claro. Porque en otro lugar pueden ser razón de queja, pero el que va ante la presencia de Dios a suplicar, encuentra a Dios y su respuesta. Y ahí es donde viene, por ejemplo, haciendo esa correlación con lo que estuvimos discutiendo de Job en la vez pasada. Nosotros encontramos que en todo lo que hizo Job, dice la Escritura, que no pecó. Y tú dices, pero Job se quejó. Y dijo, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Verdad? Pero fue a quejarse al lugar correcto. Entonces, por eso es que me gustan los salmos, porque me muestran esa realidad de que en medio del lamento, de que en medio del quebranto, tú, Señor, nos escuchas, tú estás con nosotros. O de momento, Señor, me lamento por lo que ha ocurrido, porque el pueblo se ha ido en contra tuya y estamos nosotros en medio de esta circunstancia, injusticia. Pero a la misma vez, algo que a mí me gusta de los salmos es que los salmos hacen esa queja o ese lamento, pero hay una contestación. Claro. Porque en la presencia de Dios cambian las cosas. Entonces, los salmistas lo que me muestran es que quizás al principio puedo entrar como hombre, ¿dónde tú estás, Dios? Y todo esto, y de momento, pero cuando entré en su presencia, entonces descubrí que tú sí estabas. Amén. Que tu cuidado estaba sobre nosotros. Nuestra perspectiva, ¿verdad?, limitada en lo terrenal, de momento se amplifica, ¿verdad?, a eso eterno y eso glorioso que muchas veces no podemos ver a simple vista, pero que su palabra es fiel en mostrarnos que Él es el único, ¿verdad?, que llena todos los espacios que para nosotros quizás están inconclusos. Así que en términos de los salmos de lamentos, hay alrededor de unos 60 salmos de lamentos. Entonces, por eso, como decía Jessica, es el grupo más grande. Segundo tipo de salmos, Juan. Pues ahí tenemos los salmos que yo creo que la gran mayoría de las personas, cuando piensan en los salmos, piensan en esto. Sí. En los que son de acción de gracias. En los que nos acompañan en esos momentos opuestos a lo anterior. Claro. En los que declaramos gozo, gratitud por lo que Dios ha hecho o inclusive lo que hará.
¿verdad? Y lo que está haciendo en manera progresiva en su pueblo o en algún individuo. Y en estos salmos ahí tenemos el 65, el 67, el 75, por mencionar algunos, que muchos de ellos a veces terminan siendo pedazos de cánticos que la iglesia entona. ¿Okay? Por ejemplo, me gustaría mencionar algunos pedazos de algunos de ellos. El Salmo 65 es el que tiene frases como: tú oyes la oración de aquellos que te buscan, con tremendas cosas nos responderá. El 67 es: Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Hay una parte que aparece mucho en estos salmos que a veces la gente lo ve, y lo que es el Selah. ¿Verdad? Los salmos de acción de gracia, hay muchos que tienen el Selah. ¿Qué quiere decir ese Selah? Esa es una pausa musical, es un silencio en medio del cántico. ¿Para qué se utilizaban los silencios o para qué se utilizan hoy en día? Es el momento donde tú has dicho una frase tan importante que es necesario hacer un silencio y meditar en lo que acabas de decir. Para mí es muy parecido a lo que Jesús habla cuando dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Es ese momento, es el momento donde tú tienes que detenerte a entender qué es lo que has dicho. Y fíjate, lo mezclo con uno de los salmos que Juan Luis mencionó, que es el 107, cuando dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Jehová nos ha redimido del enemigo. Entonces dice, y entonces te cuenta la historia de que cuando había soledad en el camino, cuando nuestra alma desfallecía, clamaron a Jehová en la angustia y lo libró de sus aflicciones. Entonces te dice, entonces haz una pausa ahí. Haz una pausa y piensa Él nos libró, cómo Él nos libró. de nuestras aflicciones. Entonces, que rebose de tu corazón la Ese gratitud, agradecimiento. ese agradecimiento en el Señor. Y eso que mencionas es glorioso, porque cuando pensamos, ¿verdad? Y hago el comentario de que los salmos que son de súplica también tienen Selah. Muchos de ellos. Y nosotros que vivimos en esta sociedad, cultura donde quiere ir a las millas, el que en un salmo se nos enseñe que hay que parar. Ya sea que estés suplicando o ya sea que estés dando acción de gracia. En el éxtasis de estar emocionados por algo que hemos recibido o en la espera, hay que parar. Y hay algo que uno de mis autores favoritos, ¿verdad? Que es Paul Tripp. Él dice que el éxito es más peligroso que el momento de quebranto. Porque hay muchas ocasiones, ¿verdad? Como le pasó a aquellos 10 leprosos que fueron sanados y solo volvió uno a darle gracias al Señor. Somos propensos a olvidar lo que Dios ha hecho. Somos propensos a olvidar la bendición anterior, la muestra de gracia que Dios ha tenido con nosotros anteriormente. Y por eso necesitamos hacer silencio y meditar en esas cosas. Hay otro tipo de salmos, Nando, también. Ya dijimos lamento, acción de gracias. Pero también tenemos salmos de celebración y afirmación. Estos son de mis favoritos. No sé qué ustedes piensan. No sé qué piensan, hay de pero todo, de todo. los salmos de celebración y afirmación se enfocan siempre en los aspectos de las promesas de Dios a su pueblo, como la renovación del pacto y el reinado de Cristo. Son conocidos también como los salmos reales. Incluyen el salmo como el 2, el 18, el 20, el 21, el 45, el 72 y el 101. Mira, hay uno de esos salmos que quizás es uno de los que más yo recuerdo en mi adolescencia, ¿verdad? A diferencia de ustedes dos, yo empecé a exponerme a la palabra en la adolescencia, ¿verdad? No en mi niñez. Pero mi iglesia siempre era muy dirigida a que todo el tiempo estuviéramos cantando la palabra. Claro. Y yo creo que eso es algo que a nosotros nos fascina hacer en la catacumba, el que la palabra sea lo que cantemos y que eso sea lo que memoricemos. Y ese Salmo 18 yo me lo aprendí primero en canción y después fue que descubrí que estaba escrito, ¿verdad? Pero el te amo, Señor, fortaleza mía.
roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, en ti confiaré, tú eres mi escudo, tú eres la fuerza de mi salvación. Y es un salmo que trae esa afirmación gloriosa de quién es Dios en nuestra vida, pero tiene un momento de realidad, de me rodearon ligaduras de muerte. Estuve en un momento de angustia, entonces dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él me oyó. Amén. ¿Cuán importante es cómo cambia la vida en medio de una circunstancia? Tú tener el corazón de esa afirmación de que Dios es tu refugio, Claro. pero a la misma vez también de darte cuenta de que el Señor escucha. Entonces, yo creo que muchos de estos salmos, nosotros, por eso es tan importante esa memorización, porque hay momentos en los que necesitamos predicarnos a nosotros mismos, en medio de lo que estemos viviendo, que el Señor escucha, que Él oye, que Él es refugio, y que yo puedo agradecer y que yo puedo demostrar mi amor. O sea, el que diga que yo te amo, Señor. O sea, cuán profundo debe ser eso en nuestro corazón siempre. Y es, te amo, Señor, sobre este fundamento de lo que tú has hecho y quién tú eres. Exacto. Entonces, nosotros a veces nos enseñaron a dar gracias como que de manera hueca. Y entonces estos salmos también nos apuntan hacia la importancia de ser específicos cuando agradecemos. Porque cuando miramos nuestra historia, es una historia llena de la marca de Dios sobre nuestra vida, no importa la situación. Así que aún, ¿verdad? Vamos viendo que en estos 3 tipos de salmos podemos encontrar, yo diría, un mapa Claro. para que nuestra devoción no sea superficial. Cuán necesario es que nosotros adoremos a Dios, como dice la palabra, en espíritu y verdad. Claro. Y para eso necesitamos la palabra. Entonces, el cuarto grupo de salmos, de tipo de salmos que tenemos acá, es himnos de alabanza. También bastante popular, todo el mundo se emociona y vamos a sacar los panderetas y vamos a cantar, ¿verdad? Entonces, ellos se enfocan en Dios, claro está, en sus obras hechas a favor de su pueblo. Y entonces ahí tenemos muchos salmos, pero quizás el 8, el 33 y el 66 y el 104 sería importante. Por ejemplo, con el Salmo 8, lo voy a buscar rapidito, solamente para un pequeño detalle. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, el desplegar ese himno de alabanza reconociendo cuán grande es nuestro Dios. No hay lugar donde Él no pueda estar ni pueda alcanzar. Así que estos son de estos salmos que uno los tiene que cantar con voz en cuello. Y Claro. leerlos de la ventana para afuera, si están en tu casa. Y ¿sabes qué me gusta mucho de este tipo de salmos, de himnos de alabanza? Que muchos de ellos son en plural. O sea, tú tienes muchos salmos que son más dirigidos hacia, Individuales. como lo que habíamos hablado, ¿no? Del Salmo 18, pero por ejemplo, este Salmo 8, Señor nuestro. El Salmo 33 que lo mencionaste es hasta una exhortación, alégrense, oh justos. En Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. En el 66, que mucho lo cantábamos en la universidad, ¿verdad? Que era aclamada a Dios con alegría toda la tierra. Que es este tipo de himno donde cantamos a la gloria de su nombre, pero que se visualiza eso plural en el momento de mirar ese salmo. Sí, y en lo colectivo entonces también hay algo que es hermoso. El que yo cante con otros y lo mire a la cara y declare la grandeza de Dios, me une a Dios en adoración, pero me une también al cuerpo. Claro. Y cuán necesario entonces es que como familia, ¿verdad? Hermano que nos escuchas, Claro. cuando te unes con tu familia, ¿qué escuchas, qué cantas con los que amas? Jesús Quizás una buena cantaba, pregunta. Jesús cantaba salmos con los discípulos y tenía comunión con ellos. Qué maravilloso es nosotros también poder tener y reconocer quién es Dios en medio de nosotros. Amén. Bueno, Jessica, y ahora que hablaste de Jesús, este próximo grupo de salmos, ¿sobre qué son? Sobre la historia de la salvación. Estos salmos hablan de la manera en que Dios ha preservado históricamente a su pueblo y la respuesta de su pueblo es alabanza y agradecimiento.
Y ejemplos de estos salmos son el 78, el 105, el 106, el 135 y el 136. Qué maravilloso nosotros poder recordar que Dios salvó a su pueblo, que Dios nos ha salvado a nosotros a través de Cristo y que aún aguarda una salvación total, ¿verdad? Cuando Cristo venga por nosotros y seremos salvados totalmente ya. Nuestro enemigo, ¿verdad? Terminará donde tiene que terminar, lejos de nosotros por una eternidad y nosotros celebrando con nuestro Señor. Una de los denominadores comunes de estos salmos que tú acabas de mencionar ahora de salvación es que exaltan la bondad de Dios. Amén. Exaltan que eres bueno. Desde el 78, tú eres bueno, Señor. Alabada al Señor. 105, cantarle porque Él es bueno. Dar gracias al Señor porque eres bueno. El Salmo 106. El 135, alabarle los que están en la casa del Señor. Alabarle porque Él es bueno. Canta salmos a su nombre. La bondad de Dios dirige la historia de la salvación. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos estos salmos, lo que estamos viendo es un pueblo que está reconociendo, aún en medio de las circunstancias complicadas, que Dios es bueno. Claro. Eso te cambia la forma de tu ver la vida cuando tú ves la bondad de Dios y cantar a la bondad de Dios cuando quizás lo que tú estás viendo alrededor no necesariamente te dirige hacia eso. Es realmente predicarte la realidad de la salvación y de que hay un plan de Dios. O sea, Claro. Dios es bueno, su plan es verdad. Y entonces cuando dice, dichosos son los que te adoran, los que te alaban. Entonces, pues también ese salmo lo que nos muestra, esos salmos lo que nos muestran esa historia de salvación clara que está desde Génesis a Apocalipsis. Y en ese sentido, este tipo de salmos nos va a llevar posiblemente a libros históricos del pueblo de Israel, claro. pero no nos dejan ahí porque entonces en el Nuevo Testamento tenemos referencias de cómo en la historia amplia de redención se nos recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel es pequeño al lado de lo Claro. que Jesucristo ha ganado por nosotros. Entonces, ahí es donde entra ese punto que mencionábamos al principio de cuán importante es que nosotros inclusive aprendamos a salir de los salmos a los lugares a los que hace referencia, ya sea directa o ya sea Indirecta. entonces de manera indirecta. Y usando de referencia un momento el Salmo 106, no nos ocultan estos salmos donde se habla del rescate de Dios hacia el pueblo de Israel, el hecho de que había rebeldía en el pueblo. El hecho de que Claro. habían unos hechos donde si no era por el rescate de Dios, iban a perecer. Cuán importante es para nosotros desde el lado de la gracia entender que más grandemente ha hecho Dios con nosotros y que su salvación es tan amplia y tan accesible a nosotros si lo miramos con humildad y lo miramos como quien Él es, Dios eterno y poderoso. Cómo se muestran sus juicios también. Cómo sus juicios son justos. Nunca dejan de ser justos sus juicios. Y cómo en medio de eso, esa salvación con gracia que nosotros hemos recibido, que también el pueblo la vio, la modeló en tantos momentos, pero nosotros aún más, pues nos apuntan a que podemos aguardar, podemos confiar, podemos descansar en esa bondad de nuestro Dios, como Nando decía. Entonces, el grupo número 6 serían ¿cuáles salmos son esos, Jessica? Los salmos de sabiduría. Esos son los salmos que se enfocan en la sabiduría, contrastan siempre el malvado con el bueno, ¿verdad? El malvado y el justo. El necio y el sabio. sabio. Estos salmos son como el preámbulo de los proverbios. De los proverbios, Es como un preámbulo de los proverbios, ¿verdad? La iniquidad del impío dice que no hay Dios, que Dios no existe, pero Jehová hasta los cielos es su misericordia. Aquel que es justo vivirá. Por la verdad de esa palabra, ¿no? También nos muestran el temor a Dios que tenemos que tener. Nosotros no podemos despintar o quizás quitar del enfoque de que nosotros tenemos un Dios que es temible, porque es el creador de todas las cosas, es el único que, ¿verdad?, pudiera decir, ok, hasta aquí, ¿verdad? Él sí tiene el poder para hacerlo.
pero ese Dios es tan justo, es tan bueno, es tan misericordioso, que sabe nuestra fragilidad y que por eso se compadece de nosotros. Entonces, esos salmos de sabiduría nos dejan ver tanto una cosa como la otra. Y ¿verdad? hay uno de estos salmos, ¿verdad? Está el 36, está el 37, el 49. Pero con el 37 yo tengo una relación muy especial. Les explico. Lo que ocurre con el Salmo 37 es que hay tanta gente que dice lo que dice ese salmo pensando que ellos son los primeros en decirlo. Porque ese salmo es el que dice que por qué a la gente mala le va mejor que a mí. ¿Por qué yo que estoy ahora buscando de Dios, ahora de momento, todo a mí fíjate, mira aquel que prospera más que yo? Y ese salmo de sabiduría. Así es como comienza, ¿verdad? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados. Entonces dice, confía en Jehová, haz el bien tú, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, a mí este salmo, por lo menos en mi vida, yo recuerdo comenzando en el Señor, que era uno de los pensamientos, pero mira, aquel, el otro, y él, mira, no te impacientes, no tengas envidia, sino que confía tú en el Señor. Entonces, me gustan estos contrastes de sabiduría en estos salmos. Entonces, vamos al último y ya vamos a ir cerrando nuestro primer episodio de los Salmos. Cuéntame, Juan. Ahí están las canciones de confianza. Y el enfoque aquí, bueno, como lo dice, ¿verdad? El enfoque aquí está en la confianza que podemos tener en Dios en medio de circunstancias que son adversas. Claro. Y entonces en la manera en que su pueblo expresa esa confianza. Ahí tenemos salmos como el Salmo 11, el 16, el 23, ¿verdad? Que yo digo el 23, hago la pausa y usted dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Y fíjese, si usted ha leído el Salmo 23 en la Reina Valera y se ha encontrado con el Salmo 23 en alguna otra versión más reciente, se va a dar cuenta de algo que al menos a mí, ¿verdad? Y les testifico que a mí fue bien útil en mi tiempo de quebranto específico de los pasados años. Cuando decía en el Salmo 23, en la Reina Valera decía una cosa, pero entonces en la Nueva Traducción Viviente, si no me equivoco, dice, porque así eres tú. Y entender que Él me lleva por delicados pastos, porque así es Él. Su vara y su callado mis fundamentos, porque así es Él. Pues entonces, eso cimenta nuestra confianza en un Dios que no lo limita en nuestras circunstancias. Amén. Él es más que lo que nosotros podamos imaginar. Él es más que nosotros podamos inclusive pedir. Y Él nos da todo lo que necesitamos para poder vivir de manera piadosa. Así que en nuestra exhortación final para cerrar este episodio es que usted vaya y busque los salmos y haga un estudio de cada uno de ellos, ¿verdad? Hoy vimos los diferentes tipos de salmos que hay. En los próximos episodios vamos a adentrarnos en algunas historias. A mí me interesa algunas historias con algunos salmos que sé que Juan Luis ha tenido, algunas historias con algunos salmos que Jessica ha tenido. Y también vamos a tener un episodio sobre a Jesús citando los salmos. Claro. Porque creo que sería muy bueno ver todos los momentos en los cuales Jesús cita los salmos. Así que, Jessica, para concluir, ¿qué nos puedes decir? Para concluir, pues yo creo que nosotros necesitamos meditar en los salmos. Necesitamos ir sobre ellos, como bien tú dices, estudiarlos, ver cómo nosotros podemos derramar nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Delante del Señor, cómo Él nos contesta, ¿verdad? A través de su palabra. ¿Quién es Él? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo Él ha sido fiel a través de todas las generaciones? ¿Cómo Él fue fiel con su pueblo? ¿Cómo siempre fue justo? ¿Cómo en su sabiduría nosotros podemos saber lo que es correcto y lo que no? ¿Cómo podemos confiar en Él? Así que necesitamos ir sobre ello, meditar en ello, orar la palabra con ello,
cantar Amén. lo que ellos dicen y aprender a amar al Señor Amén. con el carácter que Él nos muestra a través de los salmos. Amén. Juan. Pues yo quisiera exhortarte, hermano y hermana, y es algo que estaremos haciendo en los próximos episodios, a que no le tengas miedo tampoco al reto, ¿verdad? Porque a lo mejor Claro. hablamos de 7 tipos de salmos y usted dijo, ok. Pues inclusive en algún momento vamos a estar compartiendo preguntas que usted pueda hacer para poder Claro. estudiar los salmos a mayor profundidad y reflexionar en ellos, porque se pueden estudiar los salmos. Ujú. No solamente un libro, ¿verdad?, que debemos usar para nuestro tiempo devocional, por decirlo de alguna manera, o algo de pasada. Es algo que si lo estudiamos con profundidad, nuestra vida va a ser grandemente edificada. Y hay unos salmos que tienen unas historias ancladas a historias bíblicas de mucha relevancia Sí. que son importantes también mirar. Así que qué enriquecedor este tiempo. Doy gracias a Dios por ustedes y a todos nuestros hermanos. Pues este ha sido otro episodio más de A la Mesa. Para la próxima seguimos estudiando entonces los salmos y les invitamos a que se suscriba en nuestra página y que pueda darle share a este contenido. Confiamos en el Señor, que haya sido de mucha edificación y nos vemos en el próximo episodio de A la Mesa.